En este video vamos a construir la más simple alarma de ruptura, apertura de contacto con electrónica muy básica y convencional que puede ser activada por un buzzer o incluso por una sirena muy potente. En este caso lo vamos a probar primero con un buzzer. Si se abre el contacto de la puerta-ventana, suena el buzzer. Veremos todo el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso para tu buen entendimiento, así como la implementación de la tarjeta PCB. En la práctica no solamente usaremos el LED y el buzzer, sino también activaremos la salida para la sirena para que la alarma sea más eficiente y te alerte. Si deseas aprender la electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video. Así que, ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto de electrónica hablando de la más simple alarma por apertura o ruptura de contactos. La verdad que es un proyecto muy simple y sencillo, con componentes discretos básicos de la electrónica convencional que se pueden conseguir. Es más, tenemos un viejo conocido, este SCR, el C106DG, que lo hemos usado mucho aquí en mi canal YouTube. Y algo importante aquí es que este circuito no es de mi propiedad, me lo hizo llegar un gran amigo mío de Argentina, Mario Enrique Martín. Él es un colaborador especial top de mi canal. Este circuito tampoco no es de él, sino es de una revista que lo consiguió y me lo hizo llegar. Y a este circuito, en agradecimiento a este colaborador top, lo vamos a replicar y le hemos hecho algunos cambios para que pueda funcionar con 12 voltios, que es lo que les voy a explicar en estos momentos. Si tú eres parte de mi familia, de mi comunidad de electrónica y quieres apoyar también este canal y quieres ver reflejado un proyecto que tengas en mente que podemos modificar o mejorar, me puedes escribir a mi correo personal, cuyo enlace está en la descripción de cada video, o a través de mis redes sociales me puedes escribir y hacerme llegar los proyectos que tú deseas y de repente lo podemos probar y también compartirlos aquí, porque lo más importante en este canal es compartir los conocimientos sin nada a cambio. Ok, vamos a empezar primero describiendo los componentes. A decir verdad, originalmente este proyecto trabaja con 9 voltios y aquí esta resistencia que va en serie con este diodo LED era de 220 ohmios, pero con 9 voltios yo podría haber trabajado un buzzer incluso de 5 o 6 voltios y un relé de 12 voltios, también lo puedo manipular, pero la sirena de 12 voltios nunca va a trabajar con 9 voltios. Esta es una sirena que hace mucha bulla y no solamente ello, sino que consume más o menos 2 amperios. Entonces, si yo le pongo a esa sirena 9 voltios, no va a trabajar, ella trabaja con 12 voltios. Entonces, si yo trabajo con 9 voltios y la sirena con 12, tendría que utilizar 2 fuentes. Y aquí viene el tema interesante de la parte técnica, que justamente yo rediseñé el circuito que me hizo llegar mi gran amigo Mario Enrique Martín, de Argentina. Para que pueda trabajar solamente con 12 voltios, lo que hice es modificar esta resistencia de 220 ohmios a 1K, utilizar un buzzer de 12 voltios, una sirena que hace mucha bulla de 12 voltios, que lo vamos a ver luego en la parte práctica, un relé de 12 voltios, y lo más importante aquí es que haciendo ese pequeño cambio, yo ya necesito 2 fuentes. Vamos a utilizar una sola fuente de 12 voltios para alimentar todo el sistema, incluido la sirena. Obviamente la alimentación es una alimentación de 12 voltios de 2 amperios a más por la sirena. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en estos momentos a describir primero cada uno de los componentes. La alimentación, vuelvo a repetir, entre 9 y 12 voltios. Originalmente lo voy a cambiar a 12 voltios. Acá tenemos el conector de la fuente de alimentación. Vamos a usar resistencias. Todas las resistencias utilizadas aquí en este proyecto es de 1/4 de watts. Ojo con el detalle. Una resistencia de polarización de 10K en serie con un interruptor normalmente abierto. Otra resistencia de 10K, 1/4 de watts, también en serie con un interruptor normalmente cerrado. Y para los interruptores, que son los contactos que vamos a abrir o cerrar en las puertas o en las ventanas de nuestra casa, porque esta es una alarma muy simple que se va a disparar ya sea cuando el individuo o el ladrón abra la puerta o la ventana, automáticamente se activa la alarma. Y para ello vamos a usar contactos o interruptores ya sea normalmente abiertos o normalmente cerrados. Voy a mostrarles aquí. Me tuve que dar un pequeño trabajo de sacar estos pequeños sensores que los venden normalmente en cualquier tienda de electrónica. Aquí podemos ver sensores magnéticos. Son sensores especiales que utilizan 2 puntos de conexión, 2 cables. Y aquí, este de aquí es un magneto, es decir, un imán que a la hora que se junta, si el interruptor es normalmente abierto, se va a cerrar. A la hora que
se abre la puerta o el interruptor, se va a cerrar automáticamente y va a cerrar sus contactos, los puntos de conexión. También existen normalmente abiertos y normalmente cerrados para estos sensores magnéticos. También pueden utilizar estos sensores de fines de carrera, muy comunes en los proyectos de robótica, o incluso esta rueda pequeña la pueden retirar y utilizar este contacto que a la hora que se cierra, se abren los contactos, y a la hora que se abre la puerta o se abre la ventana, automáticamente los contactos se cierran o se abren. Existen normalmente cerrados o normalmente abiertos, esto lo pueden adquirir en cualquier tienda electrónica. Y también otro sensor importante a tener en cuenta es este sensor Red Switch, que hemos hablado ampliamente en mi canal. Es más, hemos hecho un capítulo especial en el curso Aprendamos Electrónica Juntos acerca de ese Red Switch, que los invito a ver. Y cualquiera de estos sensores lo pueden utilizar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces tenemos Red Switch, tenemos sensores magnéticos y sensores de fines de carrera que podemos utilizar ya sea como interruptores normalmente abiertos o normalmente cerrados. Se llama normalmente abierto porque en condiciones normales, cuando la puerta está cerrada o la ventana cerrada, el interruptor está abierto, ¿ok? De ahí el nombre normalmente abierto. Cuando la puerta o ventana se abre, este interruptor se cierra. Aquí vamos a usar otro, que es el complemento de este normalmente abierto, es este interruptor normalmente cerrado. Es decir, cuando la ventana o puerta está cerrada, el contacto, este punto y este otro punto están cerrados, es decir, están en corto. Mientras que aquí está abierto, aquí está cerrado, por eso el nombre normalmente cerrado. ¿Ok? Tenemos estos dos interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrado. Tenemos un diodo 1N4001, que vamos a ver qué función cumple importante este diodo. Tenemos un condensador de polarización 100 nanofaradios, condensador lentejita que le llamamos. Tenemos también el corazón, como hemos dicho, el SCR, este rectificador controlado de silicio, el C106DG. Vamos a usar como indicador un diodo LED rojo y una resistencia de 1K. Como hemos dicho, si utilizan 9 voltios, esta resistencia puede ser de 220 ohmios o 320 ohmios. Y para mi caso, como vamos a usar 12 voltios de la alimentación, voy a cambiar esa resistencia a 1K para que este señor trabaje y se ilumine de una manera adecuada el diodo. Si yo trabajo con 12 voltios y le pongo 220 ohmios, voy a quemar probablemente el diodo e incluso se podría destruir el SCR. Hay que tener cuidado, ojo al detalle. En paralelo con esta zona entre la resistencia y el diodo va a ir conectado el buzzer de 12 voltios, ya hemos dicho el buzzer de 12 voltios, y este buzzer voy a ponerle unos puntos de contacto, al igual que acá, que son unos jumpers, para habilitar el buzzer o habilitar la otra parte que es la sirena. Para la sirena vamos a usar un relé de 12 voltios con un diodo clamping de protección. Ya hemos hablado mucho acerca del diodo clamping de protección de la bobina. Acá hay un jumper que se abre y se cierra, que lo vamos a usar para habilitar la sirena. Y cada vez que yo quiero utilizar la sirena, pongo el jumper aquí y activo la sirena cuando se dispare a través del interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado. La sirena de 12 voltios va a sonar, y esa sirena hace un ruido muy pero muy fuerte, como vamos a ver trabajando con 12 voltios. De esta manera, con una sola fuente de alimentación de 12 voltios, voy a alimentar todo el sistema, incluido la sirena de 2 amperios. Ok, a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico, que solamente lo hacemos aquí en mi canal de YouTube. En otros canales, en otros youtubers, con mucho respeto, no les van a dar ese plus de poderles explicar el análisis completo de cómo funciona un diagrama. Esto lo hacemos desde hace mucho tiempo aquí en mi canal de YouTube, y gracias por esa preferencia de siempre ver mis videos. Ok, vamos a empezar con el análisis técnico, que creo yo es el 50% más importante de todo este video. Ok, alimentamos con 12 voltios. Este es un interruptor normalmente abierto, pues está al aire, es decir, esta resistencia está al aire porque está abierto. Vamos a suponer que las puertas y la ventana están cerradas y este interruptor está al aire, está abierto. Y no solamente ello, este interruptor, al estar las puertas abiertas y cerradas, el contacto está cerrado. Y al estar cerrado este contacto, la corriente del positivo viene por acá, tiene que llegar al negativo. Es decir, la corriente tiene que buscar una forma de ir del positivo al polo negativo y cerrar su circuito. Entonces la corriente va a ir por acá, va a venir por acá, se encuentra con que este contacto está cerrado, porque es un contacto normalmente cerrado, y la corriente va a circular por aquí y va a bypasear y va a ir a tierra y cierra el circuito. ¿Esto qué hace? Va a hacer que este diodo 1N4001 y la polarización que necesito para la compuerta y el cátodo de este SCR se vaya a tierra, y por lo tanto estoy cortocircuitando este punto con este otro punto, porque lo estoy mandando a tierra,
y lo que estoy haciendo es que la corriente circule por acá, vaya a tierra y cierre, y no solamente ello, prácticamente el SCR no se va a disparar porque este contacto es cerrado y no existe voltaje entre la compuerta y el cátodo. Recuerden que en un SCR, para que el SCR se dispare, es decir, para que fluya corriente, este es un interruptor electrónico que funciona principalmente en corriente continua, para que este señor se cierre los contactos internos electrónicos entre el ánodo y el cátodo, es decir, para que circule una corriente entre el ánodo y el cátodo, necesito un voltaje de polarización de compuerta entre la compuerta y el cátodo. Al yo tener este contacto cerrado, lo que estoy haciendo es mandando a tierra este punto, y por lo tanto la compuerta no está disparando con respecto al cátodo, y este señor se encuentra abierto. Al estar abierto, el diodo LED no enciende porque la corriente viene por acá, quiere ir por acá, pero va por el diodo, pero el SCR está abierto y el SCR no se dispara, y no solamente ello, sucede lo mismo con el buzzer o con el relé. Si yo tengo un jumper aquí y otro jumper aquí, igual la corriente va a circular por acá, va a querer ir hacia el punto negativo, pero el SCR está abierto. Sucede lo mismo con el relé. Si el jumper está cerrado, la corriente va a ir por acá, va a ir por la bobina y va a querer ir a este punto negativo por acá, y obviamente no va a poder porque el SCR está abierto. Entonces, en condiciones normales, al estar cerradas las puertas y las ventanas, este contacto normalmente cerrado hace de que el SCR no se dispare y no suene el buzzer, no se active el relé, y no solamente ello, no suene la sirena. ¿Ok? Ese es el estado normal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se abre la puerta? Vamos a suponer que se abra la puerta. Vamos a suponer que este interruptor NC es la puerta y esta es la ventana. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que este es el interruptor normalmente cerrado, que es la puerta, ¿no? Puerta, ventana. La puerta está cerrada. ¿Qué sucede cuando la puerta se abre? Si esa puerta se abre, lo que estoy haciendo, este contacto, automáticamente lo que va a hacer es, al estar cerrado, al abrirse se va a abrir también el contacto, y la corriente ya no va a circular por acá porque acá está abierto. Lo que va a hacer es circular por el diodo 1N4001, polariza la compuerta con respecto al cátodo a través de este condensador de 100 nanofaradios, y lo que hace es que dispare al SCR. Una vez que el SCR se dispara, va a circular una corriente, porque ya existe un punto de conexión entre el ánodo y el cátodo, y lo que va a hacer que la corriente circule por acá, encienda el diodo LED rojo y circule hacia tierra a través del SCR, porque el SCR cerró sus contactos electrónicos internamente porque ya se disparó. Y no solamente ello, al haber ese flujo de corriente que circula por el SCR, voy a hacer, si existe el jumper acá, voy a hacer que el buzzer suene, porque la corriente va a circular por acá, y lo mismo sucede con el relé. Si existe un jumper acá, la corriente va a circular por acá, por la bobina, va a llegar por acá y va a llegar por el SCR y se va a cerrar y va a llegar a tierra. Es decir, cierra el circuito. Al activar la bobina del relé, este contacto 5 con el contacto 2 se cierra. Ya sabemos cómo funciona un relé, y la corriente va a circular por este punto y alimenta a la sirena de 12 voltios, que es básicamente el dispositivo electrónico que va a sonar y hacer una bulla tremenda. ¿Ok? Entonces, si yo abro la puerta, estamos hablando de la puerta, automáticamente disparo el SCR, se enciende el LED, suena el buzzer si lo tengo activo, y se activa el relé, si lo tengo activo a través del jumper, va a sonar la sirena. ¿Ok? Ahora, acá viene el tema interesante. El tema interesante está en que este SCR, una vez disparado, se queda enclavado, eso ya lo hemos explicado, y una vez que se activa va a cerrar sus contactos y va a sonar la alarma por siempre, hasta, ojo con el detalle, hasta que yo desactive la alimentación, es decir, retire la fuente de alimentación. Si ustedes quieren pueden poner un interruptor aquí. Cada vez que se activa, simplemente abren la alimentación y de ahí lo vuelven a cerrar y resetean el sistema para que deje de sonar la alarma. Eso es por un lado. O también podrían hacer que el SCR deje de funcionar polarizando de manera inversa entre el voltaje entre cátodo y el ánodo, que no es el caso para este diseño que me lo envió mi gran amigo Mario Enrique Martín de Argentina, el colaborador top especial. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo funciona si se activa la puerta, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo funciona este otro interruptor? El interruptor normalmente abierto de la ventana. Vamos a suponer que esta es la ventana. Hemos dicho que en condiciones normales, vamos a suponer, cerramos la puerta, encendemos la alarma, ¿no? Encendemos la alarma, y aquí estamos diciendo que al tener la puerta cerrada, ¿no?
este contacto se cierra por acá y estoy bypaseando obviamente el diodo, ¿no? Y el condensador, ¿no? Ya hasta ahí normal, el SCR no se activa todo. Y aquí existe un contacto normalmente abierto, ¿no? Es decir, cuando la ventana está cerrada, el contacto está abierto y la corriente no tiene forma de influir por acá. Pero ¿qué sucede cuando la ventana se abre? Cuando se abre la ventana, si este es un switch o un contacto normalmente abierto, cuando cierra la ventana, este contacto se va a cerrar, ¿no? Es lo opuesto, ¿no? Ya le hemos explicado aquí, es lo opuesto, ¿no? Entonces, si es normalmente abierto y la ventana se abre, automáticamente este contacto se va a cerrar. Y al cerrarse, lo que voy a hacer es que los 12 voltios vayan por este punto, vayan aquí y automáticamente retornen por el condensador hacia tierra. Y tenemos el estado anterior de polarizar la compuerta con respecto al cátodo, haciendo que el SCR se dispara. En otras palabras, si la ventana se abre, automáticamente este interruptor se cierra, polarizo la compuerta con respecto al cátodo a través de este condensador 100 nanofaradios y no solamente ello, disparo el SCR, se enciende el LED rojo a través de la resistencia de proyección de 1K, porque estamos alimentando con 12 voltios, circula corriente por acá. Si tengo habilitado el jumper para el buzzer va a sonar, y si tengo habilitado el jumper de la sirena, automáticamente va a circular corriente por la bobina y va a energizar la bobina y los contactos se van a cerrar, el contacto 5 y el contacto 2, y voy a enviar los 12 voltios de la alimentación por aquí y la sirena va a activarse y va a sonar tremendamente. ¿Ok? Entonces tenemos las dos condiciones. Ahora acá hay algo importante a tener en cuenta, ojo con el detalle. Al yo abrir este punto, o mejor dicho, al yo abrir la ventana, este contacto se está cerrando, entonces la corriente circula por aquí y llega por acá. Si yo no tengo este diodo y acá tengo un cable, es decir, tiene una conexión, ¿qué va a suceder? La corriente va a llegar por aquí y va a ir a tierra, porque este contacto es normalmente cerrado, porque al tener la puerta cerrada, este contacto está cerrado. Y entonces lo que estoy haciendo es bypaseando nuevamente el SCR. Y justamente la función del diodo, este 1N4001, es evitar que esta corriente de disparo no vaya hacia arriba y retorne a tierra, sino vaya directamente hacia el condensador. Esa es la función justamente de este diodo, el 1N4001, que también podrían usar cualquier diodo convencional, rectificador 4005, 4004 o 4007. Eso no tiene nada que ver, simplemente necesitamos que bloquee la corriente de retorno hacia tierra por este interruptor que está cerrado normalmente. Entonces, como ven, es un proyecto interesante, sencillo, muy fácil de realizar, con componentes discretos y funcionalmente activos que los pueden conseguir en cualquier tienda electrónica y pueden tener una alarma muy simple por apertura o ruptura de contactos. Algo importante también a tener en cuenta y que ustedes se preguntarán y me dirán, ¿y qué sucede si yo quiero ponerle más puertas? Por ejemplo aquí, ¿no? Este es una puerta. ¿Qué sucede si yo tengo 3 puertas? Y este es un solo interruptor y este normalmente es cerrado. Entonces, ¿qué hago? Pongo en serie interruptores normalmente cerrados para las otras puertas. Tengo la puerta principal y acá pongo en serie otro interruptor para la puerta del comedor o qué sé yo, ¿no? Entonces tendría que ponerlo aquí, para este caso, en serie. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si tengo ventanas? Más ventanas. Yo tengo la ventana de mi cuarto, pero quiero poner a otra ventana, la ventana del cuarto de mi hijo, ¿no? O la ventana del cuarto de visita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que si entran por ahí, la alarma también se active. Obviamente, este es un contacto normalmente abierto y tendría que ponerlo en paralelo. Mientras aquí en el NC tendría que ponerlos en serie, acá lo pongo en paralelo. Entonces cada vez que uno de ellos se abra, en este caso la ventana, automáticamente se cierra cualquiera de estos contactos y activa el SCR, haciendo que el buzzer suene o el relé, dependiendo del estado del jumper, conectado o no conectado. Como ven, estamos listos ahora sí para continuar con la segunda parte del video y vamos ahora sí a las tarjetas de GLC-PCB y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica, aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandarlos a fabricar aquí en GLC PCB. Para este caso, los mandé a fabricar de color azul. Vamos a abrir la bolsa que viene altamente protegida. Y quiero mostrarles las tarjetas y sobre todo la parte posterior y la calidad que solamente GLC PCB puede
realizar cuando mandas a fabricar tus propias tarjetas. Ahí están viendo la belleza de la tarjeta, y como siempre he dicho, mucho depende del diseño, tu propio diseño electrónico. Tampoco ellos van a hacer magia, ¿no? Si tú haces un buen diseño, teniendo en cuenta todas las condiciones y los requerimientos especiales de diseñar tus propias tarjetas PCBs, ellos van a generarte y fabricarte las mejores realmente. Recuerda, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. También pueden mandar a fabricar una mayor cantidad de tarjetas y de diversos colores, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gasto de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea, para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje, va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB, a través de este servicio, te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB. Vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las 3 resistencias de 1/4 de watts, luego con los 2 diodos 1N4001, el diodo LED rojo, el condensador 104, el SCR, luego el buzzer de 12 voltios, el relé de 12 voltios, la salida para la sirena y el conector de la alimentación. Y bien, ahí tenemos la tarjeta ya terminada con la magia de la edición electrónica. La parte posterior la tengo que limpiar con alcohol isopropílico. Pueden ver la tarjeta terminada con todos los conectores, incluso los jumpers para habilitar el buzzer en amarillo, el habilitar el relé en rosado, y acá abajo los conectores para los sensores de puerta-ventana, normalmente abierto, normalmente cerrado, la entrada de la alimentación de 12 voltios, la salida para la carga, en este caso la sirena, el buzzer, el relay de 12 voltios, el diodo clamping, el diodo LED, el condensador lentejita 104, ahí están viendo 104, el diodo y las resistencias. Como ven, quedó bastante bien la tarjeta, muy pero muy satisfecho con el trabajo realizado por GLC PCB. Y ahora sí vamos a la parte más importante, las pruebas. Continuamos entonces. Bien, estamos listos ahora sí para la parte final, la parte de las pruebas. Vamos a hacer varias pruebas. Tenemos la alimentación por acá, aquí, una fuente de alimentación de 12 voltios. Ya conocen mi fuente de laboratorio que diseñamos aquí en mi canal de YouTube. Tenemos los 12 voltios puestos, la fuente está apagada. La tarjeta, hemos conectado los jumpers para habilitar los sensores de normalmente abierto. El azul acá a la izquierda está abierto, no le he conectado. El normalmente cerrado, el sensor de puerta, este es el sensor de ventana. El sensor de puerta, el normalmente cerrado, está con el jumper puesto, normalmente cerrado. Y tenemos los accesos para habilitar los buzzer o el relay, ¿no? En primera instancia no voy a habilitar ni el buzzer ni el relay, y vamos a probar la alarma de manera tal de cada vez que yo abra el contacto normalmente cerrado, se active el SCR y se encienda el LED. Vamos a hacer esa prueba. No tenemos los cables habilitados ni del buzzer ni del relay. Voy a encender la alimentación. Ahí estamos viendo, los 12 voltios ya están entregados hacia la tarjeta PCB, y ahí la tarjeta está en standby para que se dispare dependiendo si se abre el sensor de puerta o el sensor de ventana. Vamos a empezar con el sensor de puerta, el sensor normalmente cerrado, de acá en negro. Si abrimos la puerta se debe encender automáticamente el LED, vamos a ver, y se disparó el SCR. Ahí están viendo el LED. Por más que yo cierre la puerta, ya el SCR está enclavado, como lo hemos dicho en la parte teórica, y
la alarma va a seguir activada hasta que yo desconecte, voy a apagar la fuente y ahí la apagué. ¿Ok? Esa es la primera prueba. Ahora vayamos a la segunda prueba con el sensor de ventanas, el sensor normalmente abierto. Está abierto, enciendo la alimentación, tengo los 12 voltios puestos. Igual vamos con la prueba del LED. El LED se debe encender cuando el sensor de ventana, cuando la ventana se abra, automáticamente este sensor se va a cerrar y va a disparar el SR y el LED se va a encender. Estamos con la alimentación ya conectada. Vamos a abrir la ventana y estamos simulando que el sensor, al abrir la ventana, que es normalmente abierto, se va a cerrar. Y ahí están viendo que el LED se encendió y se activó la alarma. Por más que yo abra o cierre la ventana nuevamente, ya la alarma se disparó y la única forma de desactivarla es apagando la fuente de alimentación, como están viendo ahí. Ahora vayamos a la segunda prueba, ya no con el indicador LED, sino con el buzzer. Para activar el buzzer vamos a poner el jumper del buzzer aquí en el amarillo. Poner el jumper del buzzer y de esta manera yo estoy habilitando el buzzer para que el buzzer suene. Va a hacer un sonido ligeramente fuerte, no es un sonido pero muy fuerte realmente, pero igual nos sirve para alertarnos de que la alarma se disparó, ya sea por la puerta o por la ventana. Vamos a encender, en este caso, la fuente. Está encendida la fuente y vamos a dispararlo primero con la puerta, con el sensor normalmente cerrado. Al abrir, automáticamente se va a disparar y el SR se dispara y el buzzer suena. Y no solamente ello, el LED rojo también se va a encender. Ojo con el detalle. Vamos a abrirlo, el sensor de puerta, normalmente cerrado. Y ahí están viendo que se prende el LED y el buzzer suena. Por más que yo abra o cierre la puerta, igual hasta que yo apague la fuente. Vamos a ir con la segunda prueba del buzzer y el LED. Enciendo nuevamente. Y ahora vamos a ver el sensor, en este caso de ventana, que es normalmente abierto. Cuando abro la ventana o las ventanas, dependiendo cómo ubique los sensores, automáticamente este que es normalmente abierto se va a cerrar y va a disparar el SR, el LED se enciende y el buzzer suena. Vamos a hacer la prueba. La fuente está encendida y ahí están viendo que automáticamente se enclava. Por más que yo abra y cierre las ventanas, igual no funciona hasta que yo apague la fuente de alimentación. Ok, ahora vamos a la tercera parte de las pruebas, que es la prueba más importante con esta sirena. La sirena es una sirena de auto de 12 voltios, una sirena que consume más o menos 2 amperios. Ojo con el detalle, mucho cuidado, son 2 amperios. La alimentación de la fuente tiene que ser de 2 amperios a más. Ojo con el detalle. Y vamos a disparar ya no el buzzer, sino vamos a poner esto por acá, habilitando el jumper de la sirena. Aquí, el jumper de la sirena. Bajen el volumen si están escuchando con auriculares o los parlantes de su PC o de su laptop. Mucho cuidado porque el sonido es muy fuerte. Ojo con el detalle, muy fuerte. Vamos a encender la fuente de alimentación. Ahí están los 12 voltios activos. 12 voltios y están en standby. Miren el consumo, solamente 1 miliamperio. Ahí están viendo 1 miliamperio en standby. 1 miliamperio de standby, y vamos a disparar el alarma con el sensor de puerta normalmente cerrado y va a sonar muy fuerte. Bájenle el volumen por favor y vamos a empezar. Vamos a hacerlo rápido porque no quiero aturdirlos con el sonido. Y lo apagamos. Como ven, es un sonido muy fuerte, ya depende de la sirena que utilicen. La verdad que esto es muy potente, muy potente. Esa es la primera prueba y ahora vayamos a la segunda prueba. Con el sensor, en este caso de ventana, enciendo nuevamente la fuente, 1 miliamperio, y ahora vayamos activando con el sensor de ventana, el sensor normalmente abierto. Vamos a activarlo. Si yo abro la ventana, automáticamente se cierra este señor y enclava el SSR y se dispara el alarma. Vamos a hacer, bajen el volumen por favor. Y listo. Como ven, es una sirena muy potente que nos va a alertar ante la presencia de un intruso con un sistema electrónico muy simple y sencillo. La verdad que es
un sistema electrónico muy básico y elemental con todo lo que ya conocemos acerca de los SSR y de la electrónica convencional. Pues bien, señores, servidos, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like. Recuerda darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal para que ambos, tanto ustedes, mi audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, les indico de que están habilitados las super gracias o los super thanks. Si realmente deseas también apoyarme, puedes darme una super gracias o super thanks aquí en mi canal de YouTube, de manera tal de que con ese pequeño aporte o gran aporte que puedas hacer, pueda yo adquirir nuevos componentes para realizar el resto de proyectos que tengo para ustedes durante este año y el año 2023. Recuerden, esto es una inversión, hay que gastar en componentes electrónicos, no solamente es tiempo, señores, es un gasto de mandar a diseñar las tarjetas y no solamente ello, la fabricación y los componentes. Si deseas apoyarme con un super gracias, en buena hora. También les indico y les informo que también están habilitadas la membresía a mi canal de YouTube. Si realmente deseas obtener algunos beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos finales de cada mes, tu nombre completo como un miembro de esta comunidad de mi canal, tu nombre podrá salir en el video de fin de mes. También otro beneficio importante es que tengas acceso a los diagramas, a los detrás de cámaras de cada video que yo realizo, y lo más importante, otro de beneficios es que tengas acceso a los archivos Gerber para poder diseñar tus propias tarjetas de PCBs, ya sea en GeneSiC o en cualquier otro lugar. Y también los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Google+. Lo más importante aquí es que, si no recuerdas, en la descripción de este video están los enlaces para que me puedas seguir en todas mis redes sociales sin ningún problema. Y también te invito a que, más importante aún, que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, y si ya te suscribiste, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero, como siempre, con mucha pasión por la electrónica, en la siguiente semana con más videos aquí en mi canal de YouTube. Permiso.